Muy buenos días, jóvenes estudiantes del primer año de secundaria. Bueno, como de costumbre, hoy nos encontramos nuevamente a través de este medio para desarrollar el curso de literatura. Jóvenes, hoy vamos a hablar uno de los autores más emblemáticos de Grecia, ¿no? Como ya hemos dicho, la literatura clásica ha pasado por diferentes etapas. Este hombre, mm, llamado también Aedo, más o menos ubicamos en la época arcaico-jónico, entre los siglos XII y VI antes de Cristo. Me refiero a Homero. Homero, según la historia de la literatura griega, creó dos obras fundamentales e importantes para ese pueblo. Y, por qué no decirlo, para la literatura universal. La Ilíada y la Odisea. Hoy justamente vamos a hablar, ¿no?, la primera epopea de Homero, la Ilíada. Más o menos para enterarnos de qué trata la Ilíada, aquí les voy a dejar un vídeo para que observen con mucho detenimiento. Crises, sacerdote del dios Apolo, se dirige al campamento de los griegos para solicitar al jefe de los aqueos, Agamenón, que le devuelva a su hija Criseida. Agamenón humilla al anciano sacerdote, provocando que éste le implore al dios Apolo y castigue a Agamenón por su soberbia. La obra empieza con el ejército griego asolado por esta peste de 9 días enviada por Apolo, para luego explicarnos su causa. Aquiles le pregunta al adivino Calcas por el motivo de la peste, y éste le revela que Agamenón debe devolver a Criseida a su padre Crises. Agamenón lo hace, pero para demostrar su poder a cambio se lleva a la esclava de Aquiles llamada Briseida. Aquiles es ofendido ante el rapto de su esclava Briseida, entra en cólera y se retira de la batalla. Los troyanos, encabezados por Héctor, logran hacer retroceder a los griegos, que ya no tenían a su héroe Aquiles luchando. Agamenón intenta persuadirlo y le devuelve a su esclava para que vuelva a la batalla, pero este no accede. Su amigo Patroclo también le pide que regrese. Él se niega, pero le entrega su armadura para que luche y le pide que se limite a defender las naves griegas. Patroclo, confiado y vestido de Aquiles, hace que los troyanos retrocedan y mata a Sarpedón, hijo de Zeus, pero el dios Apolo y Euforbo lo dejan malherido. Patroclo intenta huir donde Aquiles para ser curado, pero es alcanzado por Héctor, quien le da muerte. Su cadáver es rescatado por Menelao, quien lo devuelve a Aquiles. Aquiles, el de los pies ligeros, llora de tristeza y cólera por su amigo Patroclo y se niega a oficiar honras fúnebres hasta no haber consumado su venganza. Así que emprende su lucha con una nueva armadura forjada por Hefesto a pedido de su madre Tetis. La batalla se vuelve hostil y los dioses bajan a incorporarse a la contienda. Los troyanos se encierran en su ciudad, pero Héctor, el de tremolante casco, después de huir, lucha con Aquiles, pero muere atravesado por su lanza. El de los pies ligeros lo humilla, amarra sus tobillos, lo arrastra y lo lleva hasta su campamento, dejándolo como alimento de los perros y aves de rapiña, lo que es impedido por Apolo, Febo y Afrodita. Consumada su venganza, Aquiles organiza los funerales de su amigo Patroclo. Príamo, rey de Troya y padre de Héctor, quiere enterrar a su hijo, así que le suplica a Aquiles que le devuelva el cadáver. Después de insistir en inclinarse, sus palabras conmueven a Aquiles, quien finalmente accede. Los solemnes funerales de Héctor se realizan y con esta escena termina la obra. Bueno, me han escuchado un fragmento del contenido de la Ilíada. Yo más o menos les voy a narrar la primera parte. ¿Cuál fue la causa para el inicio de la guerra que duró
más o menos 10 años entre los griegos y los troyanos. La causa fundamental eran Paris, un príncipe troyano, hijo de Príamo, y Helena, una mujer muy importante de Grecia, esposa del rey de Esparta, Menelao. Paris va como una especie de comisión por asuntos políticos a Grecia. Tenía que entrevistarse con Menelao. Entonces, él no estaba, solamente encuentra a Helena. Entonces, al verse esos dos personajes, ella muy hermosa y él también muy simpático, se enamoran al instante. Luego, Paris, yo diría los dos, porque la obra dice rapto de Helena, ¿no? Los dos se ponen de acuerdo y Paris se lo lleva a Helena a Troya. Al enterarse, Menelao convoca a sus soldados, ¿no? Más que nada a su pueblo, le dice: Troya ha faltado el respeto a Grecia, ha faltado el honor de Grecia, porque yo represento a Grecia. Entonces todas las autoridades hacen una asamblea, declaran la guerra. De ese modo, ¿no? Inicia la guerra, ¿no? Contra, ¿no? Los griegos contra los troyanos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la producción literaria, ¿no? de Grecia. De lo que ya hemos hablado anteriormente, o más adelante, la poesía épica fue lo que sobresalió más, ¿no? en aquella época, donde narraban hazañas realizadas por sus héroes y también la intervención de los dioses, y deciden ciertos hechos y toman partido por unos y otros dioses. Estas obras fueron la Ilíada y la Odisea, dos epopeas más grandes de toda la historia. Y sobre el autor, es decir, a Homero, sobre Homero hay muchos controversias, dudas sobre la existencia, más que nada, incluso sobre el nacimiento, están en disputa 7 pueblos, ¿no? 7 pueblos que se honran de ser cuna de Homero, ¿no? Porque Homero fue un grande, un genio en campo de la literatura, no solamente en literatura, diría yo, en todos los aspectos, ¿no? Por ejemplo, la primera teoría sostiene que Homero jamás existió. Solo es un mito creado por los griegos, por lo que en esta época no existió la escritura, ¿no? ¿Quién es su defensor de esta teoría? Es Federico Boll. Segunda teoría, Homero sí existió. Sostiene que Homero sí existió, pero no es el autor de toda la obra, por lo que hay una diferencia de un ciclo entre Ilíada y la Odisea. Esto quiere decir de que primero fue publicada, primero salió la Ilíada, y tuvo que pasar 100 años más para la aparición de la Odisea, ¿no? ¿Y quién dice eso? ¿Quién defiende esta teoría? ¿No? Defiende Young y Murray, otro de los investigadores estudiosos que hizo, ¿no? sobre Homero. Y la teoría positivista sostiene que Homero sí es el autor de las dos obras, ya que los dos tienen la misma unidad de estilo, el perfecto desarrollo de la narración y la caracterización de personajes,
son las mismas en ambas obras, ¿no? Sus defensores son Lang, Reimach y Huniman. Ellos sostienen, ¿no? Que sí, Homero es el autor de dos obras. Ahora, pero de repente me preguntan, pero profesor, ¿usted qué dice sobre estas dos teorías? Si ustedes me preguntan, yo les diría que sí. Estoy de acuerdo con la teoría positivista. ¿Por qué? En primer lugar, cuando tú lees una obra, te vas a dar cuenta qué tipo de lengua maneja el autor, cuál es el estilo, cuál es su estilo, cómo describe, ¿no? Cómo caracteriza a los personajes, cómo describe, por ejemplo, el espacio, es decir, los lugares, la geografía, cómo describe a los personajes, ¿no? Cómo hace participar a los personajes. Ese es por otro lado, por un lado. Por otro lado, eh, por ejemplo, tanto en la Ilíada como en la Odisea se ve casi los mismos personajes. La participación de los dioses es la misma, ¿no? El estilo que narra es la misma. Entonces, para mí también hubo un solo autor de las dos obras. Yo no digo, con esto no digo que Homero sí, ¿no? En ciencia cierta no se sabe con exactitud si Homero existió o no, ¿no? Pero sí hay un solo autor de estas dos obras. Ahora vamos a hablar algunos aspectos sobre la Ilíada, ¿no? Ya hemos dicho que el autor Homero, con la aclaración de que a ciencia cierta no se sabe, con exactitud no se sabe. ¿Fue Homero o otros autores, o otro autor? Pero sí hubo autor. Pertenece al género épico, cuya especie es epopea. ¿A qué escuela literaria pertenece? Ya sabemos, al clasicismo universal de la literatura griega. Tiempo, 51 días último de la guerra de Troya. ¿En qué lugares se desarrollan los hechos? ¿No? Entre Grecia y Troya. Claro que hay otros lugares. Estructura de la obra consta de 24 cantos y 15.674 versos. ¿Sí? ¿Por qué versos? Ustedes saben de que las obras antiguas, casi todas fueron escritas en versos, ¿no? Como una especie de poemas. Al traducirlos, lo han convertido en narración. ¿Ya? Y aquí vemos también la estructura, canto 1, Paris y la tentación de los dioses, para que puede raptar o para que raptara a Helena. Canto 2, cólera de Aquiles, ¿no? Canto 3, encuentro de Paris con Menelao. Canto 4 hasta 15, los grandes conflictos de la guerra, las luchas, ¿no? Luego tenemos canto 16, Patroclo interviene en la lucha por Héctor, con Héctor, ¿no? Acá Patroclo, por ejemplo, se viste con la armadura de Aquiles y todo el mundo quiere engañar, ¿no? a los troyanos, para, ¿no? que haciéndose pasar por Patroclo, pero muere en manos de Héctor.
Luego viene Cantos 19, 21, la defensa del cadáver de Patroclo, ¿no? Y por último viene Canto 21, 24, muerte de Héctor y el rescate de su cadáver por parte de su padre Príamo. ¿Cuál es la idea central de la Ilíada? Es la guerra de Troya que suscita por la cólera de Aquiles y sus consecuencias funestas, conmovido por el despojo de Briseida, así como por el rapto de Helena por Paris. Esa es la idea central, ¿no? Personajes. Tenemos personajes principales. Agamenón, rey de Argos, jefe del ejército griego. Aquiles, el de los pies ligeros, hijo de la diosa Tetis, el más grande guerrero griego. Tenemos Héctor, héroe troyano, hijo de Príamo, también uno de los grandes guerreros troyanos. Briseida, esclava y amada de Aquiles. Paris, hermano de Héctor, quien rapta a Helena. Son los personajes principales. También tenemos personajes secundarios, por ejemplo, Helena, reina de Esparta, esposa de Menelao. Príamo, padre de Héctor y Paris, rey de Troya. Criseida, esposa de Agamenón. Luego tenemos Patroclo, amigo inseparable de Aquiles, ¿no? Luego tenemos Néstor, es el anciano locuaz de sabiduría atenea. Y después tenemos un sinnúmero de diosas y dioses, ¿no? Tenemos Juno, Poseidón, Neptuno, Apolo, Febo, Ares, Hermes, ¿no? Palas Atenea, Afrodita. Todas ellas ¿no? participan de alguna manera en la obra. Aparte, jóvenes estudiantes, también los dioses estaban en los dos bandos, ¿no? Hubieron dioses que ayudaban a los troyanos, ¿no? Por ejemplo, Apolo, Ares, Afrodita, Artemisa, estaban con los troyanos. Y por otro lado, con los dioses que estuvieron con griegos era Hera, Atenea, Tetis y Hefesto. ¿Y qué mensaje nosotros podemos rescatar de la Ilíada? En primer lugar, es una obra trascendental, ¿no? En donde nos muestra las características sociales de la época, así como el valor y generosidad de los personajes, tomando como pretexto la cólera. En cuanto a su influencia educadora, nos deja los conocimientos históricos, geográficos, mitológicos y filosóficos de Grecia. Y por eso, pues, son ejemplos, es el cimiento de la literatura que ha servido y servirá a las nuevas generaciones para poder plasmar las vicisitudes del ser humano aquí en la Tierra. Bueno, eso ha sido todo. Espero que haya sido comprensible. Si hubiese alguna duda, estaremos clarificando en horas de la tarde. Muchas gracias.